¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la Ley Federal del Trabajo Social. ¿Sí? Esta ley, la 27072, que se sancionó en el año 2014 y que va a regular la actividad, la profesión de ustedes. Bueno, esta ley que tardó su momento en llegar y que fue muy bien recibida, tiene por objeto básicamente establecer un marco general, un marco normativo para el ejercicio profesional, para el ejercicio de la profesión que ustedes en muy poco tiempo van a poder tener. ¿Sí? Está establecida a nivel nacional, porque obviamente, como ya vimos en nuestra materia, el Congreso Nacional sanciona leyes nacionales. Pero no obstante ello, obviamente no debe dejarse de lado la aplicación también de normas locales dictadas por las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El alcance de esta ley obviamente es nacional, es de orden público y se tiene que aplicar en todo el territorio nacional con la salvedad que yo les estaba comentando. Después, bueno, podemos hablar un poco de cuáles son los objetivos que persigue esta ley. Esta ley tiene una serie de objetivos que los detalla de forma muy concreta, muy concisa y que va a ser la guía para ustedes, para su profesión. Podemos mencionar, por ejemplo, que promueve la jerarquización de la profesión, ¿sí? Para darle una cierta relevancia, desde lo simbólico también, obviamente estamos hablando, al trabajador, a la trabajadora social. Hay algo muy importante, muy interesante que me gustaría que nos detengamos un poco, y es que en varias partes de la ley les va a mencionar, va a ser foco, va a ser eje en que ese trabajador social, esa trabajadora social, debería tener el eje puesto, es lo que pretende la ley, en los derechos humanos, en la construcción de la ciudadanía y en la democratización de las relaciones sociales. Otro de los objetivos de esta ley que, que están establecidos en la misma es, bueno, como ya mencionamos, establecer un marco normativo en términos generales, ¿sí? Pero también es establecer cuáles son las incumbencias profesionales, que ahora en un momento lo vamos a desarrollar, qué es esto de las incumbencias profesionales. Otro apartado también nos va a hablar de proteger los intereses de los ciudadanos, ¿sí? Ese va a ser el objetivo que pretende esta ley a través de la prestación de los servicios de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales. Obviamente es ampliar la obligatoriedad de la matriculación, ¿sí? Recuerden, tengan presente que a lo largo y ancho de nuestro país existen diferentes colegios que están regulando y llevando adelante la profesión. Bueno, en otros términos podemos hablar también de qué es lo que se considera como ejercicio profesional. Y ahí van a aparecer una serie de diferenciaciones, ¿no? Te puedo decir que el ejercicio son tareas, son actos, son acciones, son prácticas que pueden ser derivadas, relacionadas o encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales que ahora yo se las voy a comentar. Asimismo, también reconoce que estas incumbencias estarán dadas por cuando un ciudadano o una ciudadana se desempeña en cargos o funciones que están derivadas de nombramientos judiciales. Por otra parte, es importante mencionar que la ley también define lo que es el trabajo social. Y la va a definir como una profesión que está basada en la práctica, en una disciplina académica que promueve el cambio social, el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento de las personas. Vuelvo a remarcar esto que aparece muy a menudo en la ley, es que tiene como principios la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y, por supuesto, una de las grandes banderas es el respeto a la diversidad. Bueno, después es importante también hablar cuál es el uso del título. Cuándo la ley va a considerar que se está haciendo uso del título. Y ahí los va a establecer que, bueno, una puede hacer uso del título a través de sellos, leyendas, dibujos, insignias, chapas, publicaciones, informes, documentos, en todas las situaciones y siempre y cuando se nombre o se mencione, directa o indirectamente, a la profesión del trabajador social, la trabajadora social. Después hay una parte muy importante que habla de la denominación del título.
Ustedes bien deben saber que hubo momentos en que se hablaba de asistencia social o en otros términos. Bueno, la ley nos dice que se va a llamar licenciado o licenciada en trabajo social. Entonces, bueno, las universidades tienen que, a partir de la sanción de esta ley, ir hacia esa dirección, ¿sí? De titular todo con licenciado o licenciada en trabajo social. Después habla en una parte de la obligatoriedad del título habilitante de la profesión. Nos dice que la profesión solamente puede ser ejercida por personas físicas que tengan el título de grado habilitante. Y acá ustedes pueden llegar a pensar, bueno, existe el título intermedio, está bien, pero la ley nos habla del título de grado que va a ser el habilitante para el ejercicio de la profesión enmarcado en esta ley. Después otro apartado importante también habla sobre las incumbencias profesionales. ¿Y qué es esto de incumbencia? No es ni más ni menos que las actividades en las cuales ustedes se pueden desempeñar en el futuro. Y ahí van a aparecer una serie de indicaciones, de una serie de ítems de los cuales ustedes van a poder llevar adelante en diferentes ramas, ¿no? Porque quizás se estén preguntando en esta instancia de medio término que se encuentran ustedes en la carrera, cuáles pueden llegar a ser las tareas que ustedes pueden desempeñar en un futuro. Y eso puede ser como asesoramiento, diseño, auditoría, evaluación de políticas públicas que estén vinculadas con la cuestión social, con el hábitat, la salud, el desarrollo social, la discapacidad y todo eso que ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera. Después también con lo que tiene que ver con los planes, con los programas y proyectos sociales, con los diagnósticos que pueden ser del tipo institucional, familiar, comunitario o estudios de impacto social ambiental, proyectos institucionales, integración, coordinación, capacitación y supervisión de equipos que pueden ser disciplinarios, interdisciplinarios y todo que esté siempre vinculado con la cuestión social. Después, bueno, obviamente van a tener incumbencia para realizar informes sociales, para realizar intervenciones, para realizar, quizás esto es un poco acotado y no puede llegar a ser del interés de todos y de todas, pero es la elaboración de pericias sociales. Entonces ustedes pueden intervenir como agentes también de la salud, como mediadores en programas, como docentes de grado, de posgrado, como extensionistas, como investigadores, investigadoras, también dando capacitaciones en diferentes niveles de nuestro sistema educativo. Pueden dirigir equipos que tengan que ver con proyectos de investigación, pueden producir conocimientos sobre el trabajo social, sobre teoría y metodología que va a servir a diferenciar el campo de acción en el cual ustedes van a actuar, pueden producir conocimiento que identifiquen nuevos factores que pueden llegar a incidir en la generación y reproducción de estas problemáticas sociales que ustedes pueden llegar a estudiar. Después, bueno, un apartado se refiere también a cuáles son los derechos, ¿no? Nosotros tengamos en cuenta que si tenemos derechos, hay también, trae aparejado eso, obligaciones. En primera instancia podemos establecer como derechos ejercer la profesión, la pueden ejercer de forma individual, grupal. Después tienen derecho también a negarse a colaborar en prácticas que violen los derechos humanos o que violen, por ejemplo, los códigos de ética profesional. Tienen derecho a capacitarse y que esa capacitación puede inclusive ocupar en cierta forma hasta 14 días del año y eso no puede implicar ningún perjuicio en lo que respecta a sus trabajos. Tienen derecho a percibir los honorarios, obviamente. Tienen derecho a contar con medidas de prevención y contención en esas instancias profesionales, en el ejercicio de la profesional, donde implique un cierto riesgo a su integridad física, un cierto riesgo a su integridad mental. También tienen derecho a una recuperación cuando en el ejercicio de la profesión desarrollen actividades que son muy desgastantes. Bueno, tienen 14 días reconocidos y eso no va a afectar el salario, la antigüedad ni ningún otro ítem en lo que respecta a sus trabajos. Derecho también a concurrir a asambleas, a congresos, sin que eso también traiga aparejado un perjuicio en el presentismo laboral. Obligaciones se establece como las de matricularse en el colegio que ustedes pertenezcan según la jurisdicción, desempeñar la profesión con compromiso, con competencia, ¿no? Enmarcado en los derechos humanos, en la justicia social, en la ciudadanía.
ejercer la profesión conforme a los códigos de ética, prestar, escuchen bien a este apartado porque es muy coyuntural, prestar colaboración cuando la autoridad sanitaria lo requiera en epidemias, desastres o emergencias. Mantener el secreto profesional también va a ser una de las obligaciones que ustedes van a tener. Respecto a estas cuestiones que nosotros estamos conversando en este momento, el Ministerio de Educación va a tener la obligación de adecuar los planes de estudios, de adecuar las currículas de aquellas carreras, de aquellas universidades donde dictan la carrera del trabajo social. Bueno, y por último, un apartado muy importante también respecta a la contratación. Bueno, se dice que todas las organizaciones, todas las instituciones, los organismos, ya sean públicos, nacionales, privados, deberán contratar personas físicas para realizar las tareas que tienen que ver con el trabajo social. ¿Sí? Bueno, ahí generando un nicho laboral. Y bueno, por último, se invita a las provincias, como yo les estuve comentando, adherir a esta ley.